al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí para adorarle, para bendecirle, para poder llenarnos de su presencia, poder escuchar su palabra, hallar fortaleza en nuestro Señor Jesucristo para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Cada día en mi corazón creo y reconozco de que estamos viviendo cerca de los tiempos finales y el pueblo de Dios hoy más que nunca debe de estar preparado para los acontecimientos finales, reconociendo que los acontecimientos finales serán rápidos. Les extiendo también una cordial bienvenida y una feliz mañana a los hermanos que a través de las redes sociales también se conectan cada sábado desde diferentes países, desde diferentes lugares, para compartir con nosotros y estudiar juntos la palabra de Dios y así poder ser bendecidos y refrigerados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a tener un tema muy especial y el tema que hoy vamos a tratar se llama el Valle de los Huesos Secos. Y este tema que hoy vamos a tratar, que es un tema muy importante, está basado en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Vamos a tratar este relato del Valle de los Huesos Secos, la visión que tuvo el profeta Ezequiel, y vamos a extraer de este relato preciosas lecciones que son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual y que dependen, este relato, las lecciones que nosotros extraigamos para nuestra vida, las lecciones que Dios quiere mostrarnos a nosotros, dependen también de nuestra fe, depende también de tienen que ver con nuestra salvación. Tienen que ver con nuestra salvación. Y vamos a ver que en lo que hoy vamos a tratar, en el relato de Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos, vamos a ver que esta ilustración se aplica a nosotros, al pueblo de Dios. Y en base a lo que vamos a estudiar como pueblo de Dios necesitamos hacer una resolución. Necesitamos entender qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Cómo vamos a reaccionar a la palabra que hoy Dios va a hablar a sus hijos. Antes de continuar, mis queridos hermanos, yo les invito a todos aquellos que me puedan, vamos a acompañar, para que me acompañen de rodillas, para implorar la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, ahora vamos a abrir tu palabra y queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ilumine nuestras mentes. El Espíritu Santo, Padre, representante de Cristo, la tercera persona de la deidad, te pedimos que una vez más esté en medio nuestro, trayendo bendición, trayendo consagración a nuestras vidas, trayendo temor sobre nuestras vidas, pero sobre todo que su santo poder pueda actuar en nuestras vidas y pueda crear en nuestras vidas un avivamiento, Señor. Porque hoy tu pueblo necesita ese avivamiento especial, Padre, que tú quieres traer para que así podamos ser fortalecidos y llenos
del poder de lo alto para poder concluir la misión que tú nos has encomendado, que se encuentra en Mateo 24:14, donde dice que este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin, Señor. Tú nos has dado la encomienda de predicar el evangelio. Para eso tú nos has llamado, Señor, para colaborar contigo en la predicación y extender este reino de la gracia a todos aquellos que aún todavía no te conocen. Quédate en medio nuestro, Padre querido. Derrama tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Cúbrenos con tu manto de justicia. Limpia nuestras vidas, Padre querido. Transforma nuestras vidas, Señor. Háblanos, Padre, ahora a través de tu palabra. Úsame, Señor, como instrumento tuyo para llevar tu palabra. Toma el control de mi mente. Toma el control de mi corazón. Toma el control de mis labios, Señor. Y permite, Padre, que cada palabra que salgan de mis labios no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Palabras de poder, palabras bañadas con el fuego santo de tu presencia, Señor, que puedan tocar nuestros corazones, Padre querido. Amén. Quédate en medio nuestro, Señor, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como bien, mis queridos hermanos, había dicho al principio, hoy vamos a estudiar acerca del capítulo 37 del libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Y como bien había dicho, vamos en este relato a extraer lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Y que al salir de aquí, de este santo lugar, después que Dios nos haya hablado, que nosotros podamos tomar estas lecciones, mis queridos hermanos, y que podamos atesorarlas, pero que también podamos tomar decisiones que sean para vida eterna. Este relato me ha impactado muchísimo, es un relato que me ha impactado muchísimo y que me vi reflejado en este relato. Me vi reflejado en este relato, mis queridos hermanos, y a medida que nosotros vayamos exponiendo el capítulo 37, vamos a ver cómo cada uno de nosotros también nos veremos reflejados en este relato. Vamos a comenzar el capítulo 37 con el primer versículo, Ezequiel 37:1. No me estaba funcionando. Si me pudieran ayudar a pasar. Ezequiel 37, versículo 1. Dice Ezequiel 37:1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. O sea, la mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel. Y ahora el Espíritu Santo puso a Ezequiel en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. En este relato sugiere que en el valle de estos huesos, donde el Espíritu Santo puso a Ezequiel en medio de ese valle, sugiere como que en este valle hubo una gran batalla. Y que en esta gran batalla murieron muchísimas personas. No sabemos cuántas, pero murieron muchísimas personas. Y entonces, ahora el Espíritu Santo, al poner a Ezequiel en el medio de estos valles de huesos, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. O sea, Ezequiel estaba en medio de estos valles y estaba contemplando en medio de este valle todos los huesos que yacían sobre la tierra, sobre este valle. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo.
y por cierto secos en gran manera. Ahora, ¿cuándo es que un hueso se seca, mis queridos hermanos? Cuando no queda nada de carne y está puesto en el sol, en el ambiente. Cuando no queda nada de carne, cuando está puesto en el sol, pero también se seca. Y este es sinónimo de que, o sea, esto como que estos huesos están secos, significa que llevaban tiempo muertos, llevaban tiempo esos huesos ahí, estaban completamente secos. Y como bien dijo el hermano, los huesos se secan cuando ya no hay nada de carne. Y cuando el sol les empieza a dar, con el tiempo ya estos huesos se secan. Significa que hacía tiempo esos huesos llevaban en este valle seco. Y ahora el profeta Ezequiel estaba en medio de este valle contemplando todos estos innumerables cantidad de huesos que yacían sobre el suelo. Y en ese momento Ezequiel no entendía el por qué la mano de Jehová que había venido sobre él y el Espíritu Santo lo llevó a este gran campo o a este gran valle donde yacían estos huesos secos. Él como tal no entendía qué era lo que Dios le quería mostrar con este valle tan amplio en el cual él estaba y que yacían todos estos huesos secos. Y una vez que Ezequiel está en este valle, Dios le hace una pregunta. Dios le hace una pregunta y le dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si Dios hoy te hiciera esa pregunta, ¿qué tú le responderías? Que sí, que pueden vivir. ¿Qué tú le responderías? Noten que la pregunta del profeta Ezequiel dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel no entendía el propósito para el cual Dios lo había llevado ahí. Ahora, cuando Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Él le dice, Señor, tú lo sabes. O sea, desde el punto de vista humano, esos huesos no podían volver de nuevo a la vida. Todas esas personas que yacían ahí no podían volver a la vida desde el punto de vista humano, mis queridos hermanos. El hombre no puede revivir a nadie una vez que está muerto. Pero Ezequiel sabía que desde el punto de vista divino, desde lo divino, Dios tenía el poder para traer a la vida todas a esas personas que habían muerto. Lo que Ezequiel no sabía en ese momento, si Dios las iba a traer a la vida o si las iba a mantener ahí en el valle con esos huesos secos. Ezequiel no sabía hasta ese momento si Dios los iba a traer a la vida. Y yo me imagino que Ezequiel hasta se estaba preguntando diciendo, ¿qué Dios me querrá mostrar con este valle de huesos secos en el cual yo estoy en el medio? ¿Qué propósito está buscando Dios? ¿Qué me querrá enseñar Dios? ¿Qué es lo que Él me va a querer mostrar o la lección que Él me quiere dar a través de este valle de los huesos secos? Y la pregunta es, ¿qué Dios te quiere mostrar a ti a través de la lección de este valle de los huesos secos? Personas que estaban muertas, llevaban tiempo muertas, mis queridos hermanos. Y entonces ahora Dios le dice, vamos al versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
La pregunta es, si una persona está muerta, ¿puede escuchar algo? Claro que no puede escuchar. Pero ahora Dios le manda a Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos secos y diles, oíd palabras de Jehová. Mis queridos hermanos, el valle de los huesos secos representa, número uno, y vamos a la primera lección de este relato. Número uno, representa a todas aquellas personas que viven en este mundo, pero que no conocen de Dios. Están muertos en delitos y pecados. Están vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Aquellas personas que no conocen de Cristo Jesús están muertos en delitos y pecados, porque el pecado nos ha separado de Dios. Pero Cristo vino a este mundo para unir lo divino con lo humano. Amén. Hay personas en este mundo, mis queridos hermanos, que están esperando por una palabra de consolación, que están esperando por una palabra de esperanza. Porque este mundo que estamos viviendo no ofrece ninguna esperanza. Y eso lo sabemos tú y yo, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que cada día que pasa, este mundo, ¿cómo va a ir? De mal en peor. La Biblia jamás nos dice que este mundo va a llegar un momento que en un futuro va a ser un mundo que va a florecer, que va a haber paz, que va a haber prosperidad en el mundo entero. No, la Biblia dice que cada día que pasa vamos de mal en peor. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, hasta desde el punto de vista religioso. Hace días más atrás vi un video de un pastor en una iglesia predicando con una sayita cortica y en tacones. Y ese pastor dijo de que Dios le había mandado a predicar así y de que Dios lo aceptaba así porque él era pastor de iglesia, pero él se sentía mujer y Dios lo amaba así. Desde el punto de vista moral, religioso, económico, psicológico, de todos los puntos de vista, desde el plano humano, este mundo, hermano, cada día avanza de mal en peor. Y en medio de esta crisis están los hijos de Dios con la misión que Dios nos ha dado a nosotros para poder ir al mundo e impactar al mundo con el mensaje de salvación. Ese mundo, mis queridos hermanos, está esperando por nosotros. A que nosotros con la disposición, con la fe en Dios y con el poder del Espíritu Santo salgamos y le digamos a las personas, Cristo viene pronto, Cristo te ama, Cristo puede transformar tu vida, Cristo puede restaurar tu hogar, Cristo puede restaurar tu relación matrimonial. Porque en este valle de los huesos secos están representados matrimonios que se han secado. Y que Cristo puede restaurar y revivir aquellos matrimonios que se han secado. Hogares que están completamente deshechos, representados en el valle de los huesos secos, mis queridos hermanos. Cristo puede restaurar los hogares. Amén. Hay relaciones, mis queridos hermanos, entre padres y hijos que son relación de perro y gato que no se pueden ver. La relación se ha secado por completamente, pero Dios puede restaurar la relación de padre a hijo.
Ezequiel sabía que desde el punto de vista humano, esos huesos secos no iban a revivir. Desde el punto de vista humano, mis queridos hermanos, los psicólogos no pueden revivir tu matrimonio deshecho. No pueden sacar a los hijos que están en las drogas. Desde el punto de vista humano, el hombre no tiene solución para poder sacar a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero desde el punto de vista divino, Dios puede restaurar lo que se ha deshecho. Amén. Dios puede rehacer lo que se ha destruido. Amén. Dios puede restablecer lo que se ha roto. Amén. Dios puede traer a la vida lo que se ha muerto. Amén. Pero noten de qué manera Dios lo va a traer a la vida con el poder de la palabra, porque dice el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Hermano, la palabra de Dios que trajo a este mundo a la existencia es la poderosa palabra de Dios que trae vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Por la palabra de Dios el mundo vino a la existencia. Por la palabra de Dios, todo lo que Dios creó en este mundo en 6 días fue por la palabra de Dios, porque Dios dijo y fue hecho, mandó y existió. La palabra de Dios trae vida, trae esperanza, trae restauración, trae sanidad. La palabra de Dios trae fe, trae sabiduría. Y entonces hoy Dios como pueblo, mis queridos hermanos, nos ha mandado a esa misión, nos ha dado dones y talento para que lo utilicemos al servicio de Él. No para nuestro propio beneficio, no para autogratificarnos nosotros, sino que nuestros dones y talentos debemos de ponerlo al servicio de nuestro Dios. Dice el siguiente versículo, Ezequiel, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar cuando el espíritu entre en ellos? Viviréis. ¿Qué iban a hacer? Vivirán, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Cuando nosotros leemos aquí este maravilloso relato, porque dice, yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, me llama poderosamente la atención que ahora la palabra espíritu está en minúscula. Es esa energía, el aliento de Dios que iba a entrar en esos huesos y que les iba a dar vida. Ahora, ¿esto a ustedes no les recuerda a algo más? A este muchacho. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿qué dice la palabra de Dios? En el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, el hombre estaba ahí creado. ¿No es así? Ahora, algo le faltaba al hombre. Vamos a leer ahí en Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2.
versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué cosa? Un alma viviente. El hombre estaba ahí formado, inerte, pero sin el aliento de vida, sin la energía celestial que Dios iba a soplar en el hombre. Cuando Dios se lo sopló a Adán llegó a ser, ¿qué cosa? Un alma viviente. Pero sin esa energía, sin ese soplo, sin ese aliento, Adán no hubiera tenido vida. De la misma manera, mis queridos hermanos, cada día nosotros tenemos que recibir esa energía celestial para que nuestra vida espiritual se mantenga siempre como viva. Tenemos que recibir aliento de Dios. Tenemos que recibir el Espíritu de Dios para poder vivir, porque dice: yo hago entrar Espíritu en vosotros y que van a vivir. Significa que sin ese Espíritu no iban a poder vivir. Significa, mis queridos hermanos, que sin el Espíritu de Dios tú y yo no podemos tener vida espiritual. Sin el Espíritu de Dios tú y yo no podemos tener una buena conexión con Dios. Sin el Espíritu de Dios tú y yo estamos muertos. Nuestra vida espiritual se muere y al final terminamos apartados de Cristo. En la escuela sabática habíamos hablado algo y habíamos dicho: ¿por qué la iglesia adventista está perdiendo miembros por cantidad? Hasta el punto tal que cuando usted mira las gráficas, es más los miembros que están perdiendo que los que están bautizándose. ¿Por qué? Porque falta el Espíritu, que es el que da vida. El Espíritu, que es el representante de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que es el representante de Cristo, trae a Cristo a tu vida y mantiene viva la llama de la fe, mantiene viva esa comunión con Dios, te mantiene vivo y activo espiritualmente, caminando en santidad, caminando en obediencia y compartiendo el mensaje de salvación. Es por eso que sin el Espíritu esos huesos no iban a vivir. Y yo creo firmemente, mis queridos hermanos, que por qué hoy vemos iglesias débiles espiritualmente, miembros débiles espiritualmente, porque nos está faltando el Espíritu Santo. Por eso es que no tenemos un deseo vivo para predicar. Por eso es que muchas veces las cosas espirituales llegan un momento en que no nos interesan, en que no nos da satisfacción. Y vemos que nos da más satisfacción las cosas del mundo que las cosas espirituales. Y cuando a ti en tu vida, a ti te da más satisfacción las cosas del mundo que las cosas espirituales, es que el Espíritu Santo te está diciendo que estás mal espiritualmente y que vas rumbo hacia la muerte espiritual. Porque debería de ser al revés. De que tú sientas más satisfacción, más gozo por las cosas espirituales que no por las del mundo. Y se los voy a ilustrar de esta manera, que cuando el Espíritu Santo falte en nuestras vidas, mis queridos hermanos, vamos caminando directamente hacia la muerte espiritual. En el santuario terrenal, el candelabro de 7 brazos, ¿qué función hacía ese candelabro? Dar luz. Ahora,
¿cómo era posible que ese candelabro tuviera luz? O sea, tuviera ese fuego arriba, ¿cómo era posible? El aceite. Con el aceite que se vertía sobre los tubos, y entonces cuando se prendía, había luz. Si no había aceite, ¿podía haber luz? No. Para que hubiese luz, ¿qué era lo que tenía que haber? Aceite. Ahora, en un sentido espiritual, ¿quién es la luz? Cristo Jesús. Cristo, porque el mismo Cristo dijo, yo soy ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Yo soy qué? La luz del mundo. Y cuando Cristo ascendió al reino de los cielos, una vez que Cristo ascendió al reino de los cielos, ¿a quién Cristo dejó como representante suyo en la tierra? Al Espíritu Santo, para que mantuviera viva en los corazones de los apóstoles y de todos los seguidores de Cristo la misión, pero también la presencia de Cristo en nuestras vidas. Significa que en la iglesia la presencia de Cristo se hace posible a través de ¿quién? De la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en la vida de los creyentes, ¿Cristo puede estar? No está. Miren esta cita de la Mensajera del Señor, manuscrito 85, año 1903, manuscrito 85 del año 1903. Miren lo que escribió la Mensajera del Señor en 1903 con relación al capítulo 37 del libro de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Dice la Mensajera del Señor: las almas de aquellos a quienes deseamos salvar son como la representación que Ezequiel vio en visión. Un valle de huesos secos. Están muertos en delitos y pecados. Pero Dios quiere que tratemos con ellos como si estuvieran vivos. Si se nos planteara la pregunta, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Nuestra respuesta solo sería la confesión de ignorancia. Señor, tú lo sabes, a todas luces no hay nada que nos lleve a esperar su restauración. Sin embargo, la palabra de la profecía debe ser pronunciada incluso a aquellos que son como los huesos secos en el valle. ¿Qué está queriendo decir? De la misma manera en que Ezequiel profetizó, porque Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos para que vivan. Es lo mismo que hoy Dios nos está queriendo decir. Habla, predica a aquellos que están muertos para que vivan para Cristo Jesús. De ninguna manera debemos dejarnos disuadir de cumplir nuestra comisión por la apatía. ¿Qué cosa es apatía? Sentir pena por otro. ¿Qué cosa es apatía? Como que indiferencia, como algo que no nos interesa. Como que no tenemos deseo. La torpeza o la falta de percepción espiritual en aquellos sobre quienes se hace actuar la palabra de Dios. Debemos predicar la palabra de vida a aquellos que podamos juzgar como sujetos tan desesperanzados como si estuvieran en sus tumbas. No lo digo yo, lo dice la Mensajera del Señor. Debemos de predicar a aquellos que están muertos en delitos y pecados. El valle de los huesos secos, mis queridos hermanos, representa al mundo. El mundo es como un valle de huesos secos, de personas que están muertas espiritualmente, alejados de Dios, sin esperanza ninguna. Dice Ezequiel, el versículo 9, seguimos con la lectura.
y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Pero miren, me llama poderosamente la atención que en Ezequiel 37, cuando Ezequiel profetiza a los huesos, dice el versículo 7, miren lo que dice el versículo 7, primeramente, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Primeramente, antes que Ezequiel le profetizara al espíritu, el versículo 7, él le profetizó los huesos. Hubo un gran temblor, los huesos se empezaron a unir, empezó a haber tendones, empezó a haber carne, ya estaba ya, ¿qué cosa? Todos ya completo, pero faltaba algo. Lo mismo que le faltó a Adán cuando Dios lo creó del barro de la tierra. Adán estaba formado, pero le faltaba algo. Y era el soplo de vida para que Adán llegase a ser un alma viviente. De la misma manera ahora, todos estos huesos se unieron, hubo tendón, hubo carne, todo estaba completo, pero faltaba algo. Y lo que faltaba era el espíritu para que estos huesos, ¿qué? Para que estos huesos que ya estaban completos, con carne y todo, con tendón y con todo, pudieran llegar a la vida, pudieran vivir, pudieran ser almas vivientes. Y es por eso que entonces ahora Ezequiel profetiza al Espíritu y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Noten que la palabra espíritu aquí está en minúscula. Pero cuando Ezequiel le habla al espíritu, ahora el espíritu está la palabra en mayúscula. Y entonces ahora la palabra espíritu que está en mayúscula, Ezequiel le dice, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Significa que el Espíritu Santo iba a venir y iba a soplar. ¿Sobre quién? Sobre los muertos para que volvieran a la vida. Hermano, la vida espiritual que ha muerto puede ser, puede resurgir, puede resucitar solamente por el Espíritu Santo. Porque noten que arriba el Espíritu está en mayúscula, pero después, la segunda vez, pero después aquí cuando Ezequiel profetiza al Espíritu, aquí Espíritu está en mayúscula, arriba está en minúscula. Dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ahora en mayúscula. O sea, ahora Ezequiel tenía que como que mandar al Espíritu Santo y decir, sopla sobre estos muertos para que estos muertos vivan. ¿Para que qué? Para que estos muertos vivan. Sigue diciendo, versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. O sea, esa energía, ese aliento de vida, entró sobre los muertos que yacían sobre ese valle
¿Y cuál fue el resultado? Vivieron. Y una vez que vivieron, ¿qué pasó? Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué fue lo que estuvo en pie? Un ejército grande en extremo. Que solamente este ejército pudo venir a la vida por el poder milagroso de Dios. Por el poder milagroso de Dios. El Espíritu Santo sopló sobre ellos y ellos vinieron a la vida. Amén. Y mis queridos hermanos, aquí viene ahora la segunda lección. La primera lección que habíamos dicho, ¿qué representaba este valle de los huesos secos? El mundo. El mundo. Y ahora el versículo 11 de Ezequiel nos va a decir a quién más representa este valle de huesos secos. Y ahora viene la segunda lección. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quién? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Hoy más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo sople sobre la casa de Dios, sobre el pueblo de Dios, sobre el Israel moderno, para que nosotros volvamos de nuevo a la vida. Para que nosotros volvamos de nuevo al primer amor. Para que se pueda encender de nuevo sobre nosotros la llama de la fe que se ha ido extinguiendo poco a poco. Necesitamos el poder de lo alto, mis queridos hermanos. Lo necesitamos. Necesitamos esa lluvia tardía que Dios quiere derramar sobre su pueblo, para que esa lluvia tardía sea derramado sobre nuestros corazones que son como terrenos áridos y agrietados, y esa lluvia pueda empaparnos y bañarnos del poder y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sin la lluvia tardía, mis queridos hermanos, nuestras vidas espirituales van a perecer. Miren lo que dice la mensajera del Señor, Review and Herald, 17 de enero de 1893. Pero este símil de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a aquellos que han sido bendecidos con gran luz, pues ellos también son como los esqueletos del valle. ¿Qué somos nosotros? Esqueletos del valle. Significa que espiritualmente estamos muertos. Y el único que nos puede resucitar y traer a la vida es el Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas. Pero a menos de que nosotros se lo pidamos a Dios, el Espíritu Santo no va a venir. Si no se lo pedimos a Dios, si no sentimos esa necesidad que sintieron los apóstoles, que estuvieron 10 ahí en el aposento alto, 10 días orando, humillándose delante de Dios, confesando sus pecados, arrepintiéndose y entregándose de corazón al Señor. A menos de que el pueblo de Dios no haga eso, hermano, no tenemos ninguna esperanza que albergar. Seguiremos siendo como el valle de los huesos secos. Dice, tienen la forma de hombres. ¿Qué tenemos? La forma de hombres. El armazón del cuerpo. Pero no tenemos ¿qué? Vida espiritual. Pero no tienen vida espiritual. Pero la parábola no deja los huesos secos simplemente unidos en la forma de los hombres, pues no es suficiente que haya simetría de miembros y rasgos.
El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan ponerse en pie y entrar en actividad. ¿Qué necesitamos? El aliento de vida. ¿Y para qué necesitamos el aliento de vida, mis queridos hermanos? Para ponernos en pie y entrar en actividad. La pregunta es, ¿qué actividad? En la actividad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, de cumplir con el ministerio al cual Dios me ha llamado, de cumplir con el propósito por el cual hoy yo estoy aquí en la iglesia de Cristo. Estos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. Amén. Vuelvo y repito, la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia, mis queridos hermanos? La influencia vivificante del Espíritu Santo. Y hasta que nosotros no comprendamos que necesitamos esa influencia vivificante del Espíritu Santo, y que no solo lo comprendamos, sino que actuemos y busquemos de todo corazón ser bañados con el aguacero celestial de la lluvia tardía, mis queridos hermanos, seguiremos siendo como los huesos secos. El Señor debe soplar sobre los huesos secos para que vivan. Yo digo que hoy el Señor debe de soplar sobre su pueblo para que nosotros, ¿qué? Vivamos. Sigue diciendo. Review and Herald, 17 de enero de 1893. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en cada agente humano. El Espíritu Santo debe de estar en mí, debe de estar en ti, debe de estar en cada uno de nosotros. No solamente en mí o no solamente en otro hermano. Debe de estar ¿en dónde? En cada uno de nosotros, porque es la influencia vivificante que nos va a mantener vivos para Cristo Jesús. Amén. Para que cada músculo y tendón espiritual puedan estar en ejercicio. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia y pérdida de la vida espiritual. ¿Qué es lo que hay? Torpeza de conciencia y pérdida de la vida espiritual. ¿Qué es lo que hay, iglesia? Repitan conmigo. Torpeza de conciencia y pérdida de la vida espiritual. ¿Saben qué significa torpeza de conciencia? Significa de que conscientemente tú no comprendes de que estás muerto espiritualmente. De que te crees estar vivo cuando en realidad Dios te ve a ti como un esqueleto y no como una persona viva. La conciencia, cuando hay torpeza de conciencia, no puedes ver con claridad realmente como tú eres. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres, ¿en dónde? ¿Dónde tienen sus nombres? Según la cita, en los registros de la iglesia. Dice, muchos que carecen de vida espiritual, hermano, miren esto, qué serio está esto, y por favor tomen nota de esto. Dice, muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Cualquier iglesia puede tener el orgullo, fíjense, cualquier iglesia, mis queridos hermanos, puede tener, escuchen bien, el orgullo de decir, mi iglesia tiene 300 miembros. Vamos a poner un número, 300 miembros.
y los 300 miembros están registrados en los libros de la iglesia. Pero de esos 300 miembros, ¿cuántos tienen registrado su nombre en el libro de la vida? Esos tres. Y entonces es aquí donde me crea una controversia. O sea, yo siento una controversia dentro de mí, porque ustedes saben que cuando las almas se bautizan, ¿cuál es la frase que siempre dicen los pastores? Ah, hermanos, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. O sea, hay gozo en el cielo. No hay ningún pastor que no repita, mis queridos hermanos, cada vez que una persona se bautiza, un miembro se bautiza, no hay frase que el pastor no debe de decir, que siempre en cada bautizo la repite. Hermanos, hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Entonces, todas esas personas que se bautizan, hermanos que se bautizan, sus nombres son registrados en los libros de la iglesia, pero no en el libro de la vida. Y entonces, ¿cómo usted va a decir que hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, cuando ese pecador que supuestamente usted cree que se arrepintió porque se bautizó, su nombre está en el libro de la iglesia, pero no está en los libros de los cielos? Y hermano, y ese es el disco, pudiéramos decir, que siempre, o pudiéramos decir, es el disco, vamos a decir el disco, que siempre escuchamos cada vez que una persona se bautiza. Hermanos, hay gozo en el cielo, y eso lo dice la palabra de Dios. Jesús lo dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la pregunta es, ¿cómo usted sabe que esa persona que se bautizó se arrepintió y confesó sus pecados? Entonces, hermano, la palabra de Dios dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero aquí me dice que muchos, los nombres están escritos en el libro de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo usted sabe que esa persona que se bautizó realmente está arrepentida y está convertida y confesó sus pecados? ¿Cómo sabemos? Y es una cosa como que hasta ahora no hay bautizo que yo no haya visto que pastor repita siempre ese versículo. Hay gozo en el cielo. ¿Y cómo usted sabe que hay gozo en el cielo? No, porque la Biblia dice que un pecador que se arrepiente. ¿Y cómo usted sabe que ella realmente está arrepentida de su vida pasada? Confesó sus pecados, se arrepintió, entendió la fe, entendió las verdades, aceptó las verdades, se compromete a vivir esas verdades y ahora se va a bautizar, o sea, está convertida y ahora se va a bautizar para caminar en esas verdades, porque ya antes del bautismo esa persona tiene que ir caminando en la verdad que vaya conociendo en cada estudio que le van dando. Y tristemente hay muchas personas que se bautizan hoy y más nunca ponen un pie en la iglesia. Por eso es que los pastores, cuando bautizamos, hermano, tengamos cuidado de repetir como unos papagayos. Ah, hermano, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Y hoy la iglesia está de gozo y el cielo está de gozo porque 3 almas decidieron descender a las aguas bautismales. ¿Y cuántos miles no descienden a las aguas bautismales y ponen un pie? Ese sábado se bautizaron y más nunca ponen un pie, ni más nunca tú los vuelves a ver. Y más nunca usted los vuelve a ver. O aún, si siguen yendo a la iglesia, pero sus vidas
su vida espiritual como está muerta. Porque aquí la mensajera del Señor lo dice. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y sigue diciendo ella, pueden estar unidos a la iglesia, pero no están unidos al Señor. Y ahora yo te hago a ti la pregunta, mi querido hermano, y usted, mi querido hermano y hermana que me está viendo a través de las redes sociales, quiero hacerte esta pregunta. ¿Está usted unido a la iglesia y no unido al Señor? Porque eso es lo que dice la mensajera del Señor. Pueden estar unidos a la iglesia, pero no están unidos al Señor. Usted está unido a la iglesia y no unido al Señor, o está unido a la iglesia, pero también está unido al Señor. Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Todos nosotros que estamos aquí y los hermanos que a través de las redes sociales me están viendo en vivo. Es una buena pregunta, hermanos. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de un cierto conjunto de deberes y pueden ser considerados personas vivas. Dice, ¿qué dice? Que pueden estar, ¿qué? Cumpliendo los deberes de la iglesia. El que es diácono, usted lo ve ahí, abriendo la iglesia por la mañana temprano, arreglando la iglesia, preparándolo todo para empezar el culto de sábado en la mañana, la escuela sabática y el culto al divino. El que es anciano de iglesia, usted puede verlo ahí en sus funciones como anciano de iglesia. En la diaconisa, usted puede verla ahí en sus funciones ahí como diaconisa. El que es maestro, maestra de escuela sabática, usted lo ve cumpliendo con su deber como maestro de escuela sabática. El que es director de escuela sabática cumpliendo su deber como director o directora de escuela sabática. También la del ministerio de niños, la del departamento de jóvenes. Todos ustedes pueden verlo cumpliendo con sus deberes, y sin embargo aún ella sí dice, pueden ser diligentes en el cumplimiento de un cierto conjunto de deberes y pueden ser considerados personas vivas, pero muchos están entre aquellos que tienen un nombre que vives y estás muerto. El nombre que vives, ¿y qué? Y están muertos. Ahora, ¿de dónde la mensajera del Señor sacó esta frase que vive y estás muerto? Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. De ahí ella sacó esa frase. Hermanos que en la iglesia son muy diligentes en los asuntos de la iglesia, en cumplir sus deberes, y las personas dicen, oye, esa persona está viva espiritualmente, mira qué diligente es, mira qué trabajador en la iglesia cumpliendo con sus deberes. Gracias a este grupo de hermanos, gracias a este grupo de la directiva de la iglesia, nuestra iglesia está bien, y aparentan estar vivos porque cumplen sus deberes, pero espiritualmente están muertos. Ahora, yo quiero hacerte esta pregunta. Un pastor puede aparentar estar vivo y sin embargo aparentar, y usted lo ve que como que está vivo y sin embargo está muerto. Y cuando le hablo de muerto, le hablo muerto espiritualmente. Claro que sí, mi querido hermano. Hasta los pastores podemos aparentar. Usted ve un pastor predicando los sábados, atendiendo la junta de iglesia, visitando a los enfermos, visitando a los hermanos en los hogares, haciendo obra misionera. Y usted lo ve, oh, qué pastor, este pastor si está vivo, mira para eso, como trabaja para el Señor, y sin embargo están muertos. Y sin embargo, mis queridos hermanos, están muertos. Seguimos. Dice la siguiente cita, Review and Herald, 17 de enero de 1893, seguimos. A menos que haya una verdadera conversión del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios avive el alma a la vida espiritual, a menos que los profesionales de la verdad estén motivados por principios nacidos del cielo,
no han nacido de la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Una verdadera conversión del alma a Dios. Y a menos que este aliento vital de Dios avive el alma a la vida espiritual, mis queridos hermanos, no tenemos ninguna esperanza que albergar. Seguiremos muertos espiritualmente. Y si estamos muertos espiritualmente, hermano, estamos completamente desechados de la vida eterna. No vamos a alcanzar la vida eterna. Dice, a menos que confíen en la justicia de Cristo como su única seguridad, a menos que imiten su carácter, trabajen en su espíritu, están desnudos. ¿Qué necesitamos? Confiar en la justicia de Cristo como nuestra única seguridad. Debemos de imitar su carácter y trabajar en su espíritu, o sea, trabajar con el espíritu. No tienen puesta la túnica de su justicia. Los muertos a menudo son hechos pasar por vivos, porque aquellos que buscan lo que llaman salvación según sus propias ideas, no tienen a Dios obrando en ellos para querer y hacer su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de huesos secos que Ezequiel vio en visión. Sigue diciendo la cita. Miren lo que dice Charles Spurgeon. Hermano, cuando yo leí esta cita me perturbó. Y aún todavía me siento perturbado. Y van a ver por qué. Charles Spurgeon fue un ministro bautista. A él le apodaron el príncipe de los predicadores. Este hombre de Dios. En su libro, que se llama Si mi pueblo ora, en la página 152, miren lo que dice. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué sería mejor? Cerrar las iglesias. Si no tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué debemos de hacer? Cerrar las iglesias. Cerrar las iglesias. Poner candado a las puertas, colocar una cruz negra sobre ella y decir, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y por qué él dice, Señor, ten misericordia de nosotros? O sea, cuando cerremos la iglesia con candado y pongamos una cruz en la iglesia y clamemos en oración, Señor, ten misericordia de nosotros, porque él entendió que un cristiano que no tenga el Espíritu Santo es un cristiano que entonces es un instrumento de Satanás. ¿Por qué hoy vemos, por qué hay hermanos, mis queridos hermanos, que hoy cuando miran la condición de la iglesia y ven de que la iglesia es una iglesia que es más mundana que cristiana? ¿Por qué hoy sus miembros, siendo miembros cristianos, viven y actúan como el mundo y no como Cristo? Porque, hermano, porque no tienen el Espíritu Santo. Y cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú eres un perfecto instrumento de Satanás. Y al ser un perfecto instrumento de Satanás en la iglesia, estás entonces dándole a demostrar al mundo de que la iglesia no es una iglesia cristiana, no es una iglesia, a pesar de que se predique de Cristo, sino que es una iglesia donde sus miembros viven como el mundo, viven como cualquiera que esté en el mundo. Por eso es que hay hermanos que me llaman y me escriben de diferentes partes, hermanos, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, hablándome de la situación de sus iglesias. Pastor, que en mi iglesia, que si la mundanalidad, que si los miembros, que si usan joyas, que si se visten como el mundo, que si gustan de la música del mundo, que si esto, porque no está el Espíritu Santo. Y cuando tú no tienes el Espíritu Santo, tú te puedes llamar cristiano, puedes estar en los libros de la iglesia, pero espiritualmente tú estás muerto.
Y como espiritualmente estás muerto, eres un instrumento de Satanás. Y es por eso que hoy la iglesia ante el mundo le está dando, ha distorsionado el carácter de Dios ante el mundo. Por eso es que hoy vemos cristianos, por eso es que hoy vemos cristianos bailando, cristianos escuchando toda clase de música mundana. Por eso es que hoy vemos cristianos viviendo como los del mundo, tomando bebidas alcohólicas, vistiéndose como el mundo. Cristianos, hermanos, hasta haciéndose tatuajes. Cristianos haciéndose tatuajes. Pastor, pero cristianos haciéndose tatuajes, sí los conozco yo. Y cuando les he preguntado, y conozco una hermana desde Cuba, que ella vive aquí en este país, y la conozco desde Cuba, hija de pastores, que tiene tatuajes en su cuerpo. Yo le he dicho a mi hermana, ¿y por qué esos tatuajes? Ay, porque me gustan. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que no hay que tatuarse, no hay que hacer marcas. La palabra de Dios en el libro, creo que en Levítico, en Levítico dice, no te imprimirás ninguna señal en tu cuerpo. Y también el cuerpo en el espíritu. Pero también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a estar haciendo un dibujo en ese cuerpo que va a permanecer para siempre? Y más que ahora, según la ciencia, hace poco vi un escrito que la ciencia ha revelado que dice que la tinta que se usa para el tatuaje, para hacerse tatuajes, dice que puede causar cáncer. Sí, yo también. ¿Que puede causar qué? Cáncer. Dice, si sus ministros, ahora este es para mí, si sus ministros no tienen el Espíritu de Dios, sería mejor que no predicaran. Ustedes se acuerdan de un texto de la mensajera del Señor que dice, ministros dormidos, predicándoles a iglesias dormidas, porque no tienen el poder para hacer despertar a las iglesias que están dormidas. Y es por eso que ahora Charles Spurgeon dice, si sus ministros no tienen el Espíritu de Dios, sería mejor que no predicaran. Porque si el ministro no tiene el Espíritu de Dios, el ministro no puede despertar a la iglesia que duerme. Al igual que la iglesia, el ministro está representado también en el valle de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37. Dice, sería mejor que los miembros permanecieran en sus casas. Si el ministro no tiene el Espíritu de Dios, sería mejor que no predicaran. Sería mejor que los miembros permanecieran en sus casas. Creo que no hablo demasiado fuerte. Ahora miren esto. Creo que no hablo demasiado fuerte cuando digo que una iglesia en la tierra sin el Espíritu de Dios es más maldición que bendición. Está fuerte, ¿eh? Que una iglesia en la tierra sin el Espíritu de Dios es más que maldición que bendición. Termino con esta cita. La siguiente cita. El hogar misionero, The Home Missionary, 1 de noviembre de 1893, dice: la revelación de Jesús por medio del Espíritu de Dios les hizo sentir su poder y majestad. Estoy hablando de la iglesia primitiva cuando recibieron el Espíritu Santo, que los llevó a estrechar por fe la relación con Él al punto de expresar yo creo. Esto sucedió en los días de la lluvia temprana.
Ahora la mensajera del Señor dice, pero en la lluvia tardía será mucho más abundante. El Salvador será glorificado y la tierra será iluminada con la gloria de los brillantes rayos de su justicia a través de los siervos de Dios que reciban la lluvia tardía. Mi pregunta es, iglesia, ¿vas a ser tú un siervo o una sierva de Dios que reciba la lluvia tardía? Para que la tierra entonces pueda ser alumbrada con los brillantes rayos de la justicia de Cristo Jesús. Él es la fuente de la luz, y la luz procedente de los portales entreabiertos han estado brillando sobre el pueblo de Dios, para que puedan exaltar su glorioso carácter delante de los que aún permanecen en la oscuridad. Mis queridos hermanos, sin el poder del Espíritu Santo, sin la lluvia tardía, hermanos, no vamos a representar el carácter sagrado y glorioso delante de aquellos de los que viven en oscuridad. Muchas cosas son las que ocupan nuestra mente a diario: el trabajo, los biles, las deudas que tenemos, los hijos, la familia, la que tenemos aquí, la que tenemos en nuestros países, y todas estas cosas que ocupan nuestra mente y nos estresan cada día, nos están haciendo olvidar que nuestro primer interés, mis queridos hermanos, es la lluvia tardía. Porque como bien dijo Charles Spurgeon, una iglesia que no tenga el Espíritu Santo, ¿qué es? Una maldición en la tierra. Entonces yo pienso para mí y digo, bueno, Danley, si tú que dices que eres cristiano, que crees en Cristo Jesús, si tú no tienes el Espíritu Santo, entonces tú no estás proyectando luz, tú no estás proyectando bendición, tú estás proyectando oscuridad y maldición. Mis queridos hermanos, yo siento y veo en las redes sociales los hermanos creando una atmósfera de preocupación. Escuchen bien, creando una atmósfera de preocupación y de, pudiéramos decir, de sensacionalismo, como que la ley dominical que ya viene, que mira, como les hablé el videito que vi en YouTube que dice lo que la hermana Juez vio para el año 2026. Yo dije, pero si la hermana Juez no sabía que íbamos a llegar hasta el año 2026. Y hasta ahora no hay ningún escrito donde la hermana Juez diga, en el año 2026 el Señor me mostró que para el año 2026, ella no sabía que íbamos a llegar ese año. Pero hoy las personas necesitan ese sensacionalismo. ¿Para qué? Necesitan esa excitación para ver si despiertan al pueblo de Dios y sientan la necesidad y vean la urgencia con la que el pueblo de Dios hoy necesita consagrarse y estar preparado para los eventos que han de venir. Pero esa no es la manera correcta de despertar al pueblo, de levantar al pueblo. La manera correcta, mis queridos hermanos, es si nosotros, al igual que los apóstoles, recibiéramos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como ejército de Dios, el Pentecostés que ellos experimentaron hace 2000 años más atrás. Amén. Eso es lo que va a despertar a la iglesia. Hay muchas personas que hoy en día están preocupados por la ley dominical. Y ahora sí, este año viene la ley dominical. Y ahora sí, hermano, yo no me preocuparía tanto por la ley dominical. Yo sé que la ley dominical viene. Lo que yo me preocuparía hoy más que nunca es ser lleno del Espíritu Santo. Es recibir los aguaceros de gracia. Es decirle al Señor, Señor, llena mi vida, moja mi vida, empápame con el poder del Espíritu Santo, con ese aguacero que tú quieres derramar sobre tu pueblo. Eso es lo que hoy el pueblo de Dios necesita.
La ley dominical va a venir. La imagen de la bestia se va a formar. El tiempo de gracia se va a cerrar. Las 7 plagas se va a derramar. Pero la mayor preocupación del pueblo de Dios ahora es el Espíritu Santo. Amén. En mi vida, en tu vida, en la vida del pueblo de Dios. Y cuando eso suceda, mis queridos hermanos, ustedes van a ver cómo una vez más este mundo va a temblar. Estas paredes no van a contenerse de la cantidad de personas que van a venir a los pies de Cristo Jesús. Verán cómo los milagros de Dios se realizarán ante nuestros ojos. Verán cómo el poder de Dios va a acompañar a los siervos de Dios. De hecho, me maravilla mucho, mis queridos hermanos, que cuando yo leo el libro de Hechos de los apóstoles eran capaces de orar por personas que no habían recibido el Espíritu Santo para que lo recibieran. Los pastores eran capaces de orar por el Espíritu Santo. Los apóstoles no han recibido el Espíritu, no, hemos sido bautizados solamente. Bueno, voy a orar por ustedes. Cuando los apóstoles oraban, cuando la iglesia primitiva, los siervos de Dios llenos del Espíritu Santo oraban por aquellos que no tenían el Espíritu Santo, pero que querían recibirlo, hermano, el Espíritu Santo descendía. El Espíritu Santo descendía. Porque ellos que estaban llenos del Espíritu Santo podían orar por otros e imponerle las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. También. Porque estaban llenos y podían compartir lo que ellos tenían. Pero usted no puede compartir lo que usted no tiene. Usted comparte lo que tiene. Si usted tiene a Cristo en su vida, usted va a compartir a Cristo. Si yo tengo una sola camisa, yo no te puedo dar una camisa a ti, porque si yo te la doy a ti, me quedo yo entonces desnudo, me quedo sin camisa. Mis queridos hermanos, que este año 2026 sea el año en que nosotros experimentemos un Pentecostés. Pero a menos de que tú no sientas esa necesidad y lo busques, el Espíritu Santo nunca va a venir sobre tu vida. A menos de que tú sientas esa necesidad y lo busques de corazón. Que este año 2026 sea el año en que Dios pueda derramar esa lluvia de bendición. No te preocupes por la ley dominical. Yo no estoy diciendo que la ley dominical no viene, por favor. Sí, la ley dominical va a venir. Y la imagen de la bestia se va a formar. Y va a venir las 7 plagas. Pero antes que la gracia se cierre, el mundo va a ser impactado con el poder del Evangelio. Y yo creo que para los tiempos finales que estamos viviendo, yo creo, mis queridos hermanos, que necesitamos buscar ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos pedírselo al Señor. Necesitamos clamar al Señor. Necesitamos importunar al Señor. Necesitamos decirle, Señor, necesito el Espíritu Santo porque mi vida espiritual está muriendo. Mi iglesia está muriendo. Mi pueblo está pereciendo. El mundo está pereciendo porque yo no tengo el poder del Espíritu Santo para que ese poder del Espíritu Santo me ayude a predicar con poder y pueda despertar las conciencias que están muertas en delito y pecado, puedan ser atravesadas con los rayos luz, con los rayos del Evangelio, con los rayos de luz de nuestro Señor Jesucristo, para que sean iluminados y para que comprendan de que hay un Cristo que viene y viene pronto. Amén. Mi querida iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y permita a Dios que este año 2026, Señor, sea el año del Espíritu Santo, sea el año en que podamos recibir, mis queridos hermanos, esa gran bendición. Sea el año, que este año sea el año en que nosotros estemos más cerca del Señor, en que nuestras vidas espirituales pueda haber un avivamiento de la piedad primitiva en nuestras vidas, que la llama de la fe pueda encenderse, que sintamos más pasión
por Dios, que sintamos más pasión por las cosas celestiales, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que nos falten, Dios las irá añadiendo de acuerdo a su misericordia y gracia y de acuerdo a nuestra necesidad. Pero que este año sea el año de la bendición sobre el pueblo de Dios. Amén. Sea el año que seamos grandemente bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi querida iglesia. Es mi sincero deseo. Y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el himno final. Amén.